El futuro del peso ligero y del peso pluma promete. El meta de las divisiones femeniles se reafirma y Roman Dolidze es lo peor que se ha visto en las MMA. Eso y más descubrimos en este Fight Night pedorro, pero de eso les platico más adelante, perrillos. Vámonos recio con Chanel Dyer contra Eli Reed. Chanel Dyer finaliza a Eli Reed en el tercer round. Y honestamente me sentí muy mal viendo esta pelea. Dyer hizo ver a Reed como una aficionada. Parecía que la gringa nunca había pisado un gimnasio de MMA, mientras que Chanel era una veterana. Le traía pan y reata durante todo el combate. Sus patadas a la cabeza, rodillazos al cuerpo, y los rectos los conectó uno tras otro, tras otro, tras otro. Mientras que Liz se dedicaba a comer daño, estirar los brazos y voltear la cabeza. Pobrecita la gringa. Siguiente, Wes Schultz contra Jackson McVeigh. Esta pelea fue el sueño húmedo de Head and Shoulders y la peor pesadilla de los aficionados del striking técnico. Jackson McVeigh noquea a Wes Schultz en el primer round. Un solo trancazo bastó para doblar a Wes Schultz. Jackson le puso un rollazo en la boca al estómago y como mesa plegable terminó mi pobre compa. Sedal, por favor, contraten a estos dos hijos de perra y aléjenlos de las MMA, por favor. Siguiente, Gauss contra Stan Dorsainville. El Autiano le ganó los últimos dos rounds a Gauss Young. Y esta, por mucho, fue la mejor pelea de la noche y la más reñida, he de agregar. Ninguno de los dos está dispuesto a quitar el pie del pedal. En el primer asalto, Young le castigó todo el hocico estaban con sus jabs, contra golpeando su mano derecha y le independizó las patas con un zurdazo a Dorsainville. Y gracias a esto se robó el asalto. También en ese capítulo, Young exprimió al límite la ventaja en la velocidad que tenía. El vato constantemente tomaba asistencia cuando Stan atacaba y explotaba con combinaciones que le dieron o se pasaba con un traguito de agua. Pero el resto del combate, Stan hizo una pelea muy sucia y fue clave que hiciera que Gauch se sintiera incómodo durante los 10 minutos restantes. Por ejemplo, la velocidad de Gauch se mantuvo un poco, pero Stan llegaba cada vez más al hocico del gringo y él tenía la clara ventaja en la pegada. Cada vez que conectaba, veíamos que hacía un poquito más de daño que el gringo, mientras que no podemos decir lo mismo que Gauch. Además, su actividad se mantuvo un poquito más estable, mientras que la de Young se iba mermando poco a poco. El segundo salto estuvo muy cerrado, pero el tercero es claro para Stan. Y esto lo podemos resumir en que Young conectaba un poquito más, pero Stan conectaba mejor. Ambos peleadores son muy buenos. Yo creo que Young es el más técnico y me gusta la variedad de golpes que tiró, pero tiene dos detalles muy importantes. Número uno, su estilo recae mucho en actividad. Cuando está fresco es muy bueno, pero es muy evidente cuando se empieza a cansar. Y si consideramos que el vato no hace tanto daño visible, es algo muy importante corregir. Número 2, su defensa. Y esto es de lo más relevante a trabajar. El vato se comió más golpes de los necesarios y eso se los puede haber quitado con poquito movimiento de cintura. Vimos algunos vistazos de que tiene buenos reflejos, pero hay que pulirlos un poquillo más. Y si lo hace, ojo, cuidado. Me interesa mucho ver cómo se desenvuelven estos dos y quién sabe, a lo mejor vimos la revancha con ambos tengan un número enseguida de su nombre, que es algo que considero bastante probable que pase. Siguiente, Marcio Barbosa contra Ryan Cuse. Marcio Barbosa noqueó a Ryan Cuse en el primer round y el Brazuca le conectó un solo gancho en la sien del gringo y lo desconectó. Mi compa se quedó agarrando señal en lo que el referee paraba la pelea. Y no estoy exagerando. Cuse parecía que estaba viendo gente muerta en lo que el referee paraba la pelea. Qué perro miedo da el brasileño. Siguiente, Chris Padilla contra Narrat Hakparas. Chris Padilla pone a contar ovejitas a Narrat Hakparas en el último segundo del combate. Durante 14 minutos vimos intercambios de jabs y de low kicks. Hasta que en el último minuto Padilla le conecta un derechazo a Narrat y cayó como tabla. Chris aprovechó para echársela encima y es de las pocas veces que hemos visto un peleador sacarle provecho a los codos de 12 a 6. Ya sé que por fin vimos algo de daño en esta perra pelea. Padilla le conectó breves codazos, ganchos, y aunque Nasrat se pudo poner de pie, Chris ya había olido sangre. El vato le pisó hasta el fondo y siguió castigando con más codazos, empezó a tirar rodillas y ganchos al cuerpo de Nasrat. Con esos últimos lo pegó contra la reja y fue donde le pegó el cuello con un triángulo de brazo aún estando de pie. Vimos cómo poco a poco la expresión de Nasrat siguió construyendo. Padilla lo tira de costalazo, apretando aún más el sometimiento y literalmente en el último segundo vimos cómo el cuerpo de Nasrat se relajó y paran la pelea. Medio anticlimático la finalización, pero considerando lo aburrido que estaba la pelea antes, pues peor es nada. Siguiente, Kenny Senchuku contra Shamil Gassiev. Él ya lo Shamil Gassiev no queda Kenny Senchuku en el primer round. El lanzarrocas conectó un solo recto en el metón del nigeriano y lo dejó más tieso que Walt Disney. Eso pasa cuando peleas con las manos abajo, a distancia de boxeo y en heavyweight. Menos 3000 DQ tiene mi compa nigeriano. Siguiente, Jeva Levers contra Lerian Douglas. Demoníaco. Nueva intro. Jamal Levers noquea a Lerian Douglas en el primer round. Y no estuvo nada fácil, ¿eh?
Douglas le dio un knockout sustituyo a Emmers. El brasileño lo presionó constantemente. Sus jabs parecían balazos que Emmers hasta se chupaba los dedos después de comérselos. Lo que hizo muy bien Yamal es retroceder y tener listo su casco. En cuanto Douglas explotaba con sus combinaciones de ganchos, Emmers absorbía todos en los guantes y trataba de romper el récord de Usain Bolt para tomar algo de distancia. De igual manera, se tuvo que comer varios low kicks que estuvieron a punto de barrerlo en más de una ocasión. Y en la secuencia final, Emmers le abre la guardia a Douglas con un jab y conecta un recto en todo el ojo izquierdo del brasileño, cosa que provoca que se tire al piso y pida piedad. De hecho, creo que ni Grant tampoco conectó, o lo vi totalmente innecesario, porque Douglas ya no se iba a parar después del putazo. Siguiente, Anthony Wynn contra Terrence Chatman. Anthony Wynn pone a dormir a Terrence Chatman en el primer round, y el morenazo piel tostada lo derribó bien facilito con un single leg. Chatman intentó generar espacio en un camarón, y Wynn aprovechó para encajar un triángulo de brazo y ponerlo a dormir. Poco después. Siguiente, Carly Judith contra Jesla Chávez. Carly Judith noquea a Jesla Chávez en el primer round. Y se los dije en videos anteriores, el meta para conseguir knockouts en las divisiones femeniles es castigo al cuerpo. Literalmente todo lo que tiró fue al cuerpo. Vimos tips, rodillas, ganchos, rectos. Y con una front kick fue con la que terminó de doblar a Jesla y llevarse la victoria. ¡Ojo, cuidado! Siguiente, Markel Medeiros contra Mason Jones. Markel Medeiros noquea a Mason Jones en el segundo round. En el primer salto, vimos que el galés pudo mantener su agresividad y atacar constantemente las patas y la cabeza de Medeiros con ganchos y jabs, y lo más importante, hizo una pelea sucia o fea, que es donde el vato es excelente. Pero Markel hizo un ajuste precioso, clave, chulo, como le quieran decir. El gringo decidió chocar con Mason, amarrarse en el clinch y usar codazos. Este último fue lo más importante que hizo. Cada vez que estaban en la distancia de boxeo, Medeiros le agarraba las manos a Mason y ¡pa! Codazo en todo el hocico. Jones tira un jab, Markel retrocede y ¡pa! Otro en toda la trompa. Y en la secuencia final vimos esto mismo. Mismo contragolpe y las piernas traicionaron a Mason y el gringo no lo dejó respirar. Luego se le fue al cuello y trató de despacharlo lo más rápido posible. Mi compa se volvió loco tirando ganchos y codazos. Pegó a Mason contra la reja, conecta un gancho de zurda que le sacude las ideas, lo sigue con un de derecha, le repite la dosis y casi lo convierte en muñeco de trapo. Las piernas se le convirtieron en resortes y fue donde el referee intervino para parar el combate. Ojo, cuidado con el peso ligero, se está poniendo muy interesante. Ojalá y se retiren todos los aburridos. Siguiente, Reiner de Rieder contra la peor pesadilla del entretenimiento. Reiner de Rieder noquea a Roman Dolidze en el primer round. Y en este combate vimos 3 minutos de Grand Tampón y Dolidze haciendo su mejor cosplay de un avestruz. Mi compa no le hizo un agujero al octágono con tal de esconder la cabeza, nomás porque no pudo. Siguiente, Sergey Spivak contra Víctor Petrino. Sin comentarios. Siguiente, Anthony Hernández contra Gregory Rodríguez. Gregory Rodríguez lleva lesión sobre Anthony Hernández. Y honestamente, no sé cuál es el plan B de Fluffy. Sabemos que tiene un muy buen cardio y tiene un grappling decente. Pero ¿qué pasa si no puedes derribar? Pues ya lo descubrimos y mi compa está más perdido que Nemo en el Sahara. Por otro lado, también vimos que Robocop puede pelear un ritmo decente, entre comillas, por 25 minutos. Pero yo diría que todos dentro del top 5 le patean la dona. Para hacerle justicia a este defensa de pelea, vamos a recapitularla round por round. Primer round. Hernández se aventó un Merab de Balshvili por 5 minutos, mientras que Rodríguez, desde que sonó la campana, buscó atacar el cuerpo de Fluffy, que ya sabemos que es su kriptonita. Vimos varios tips, una catarroya importante y mucha actividad mientras que tenía la espalda pegada contra la reja. Round para el brazuca. Segundo round. Aquí Rodríguez es un ajuste precioso, talar la base del mexicoamericano. Ahora conectó más o menos 8 patadas a la pierna izquierda de Fluffy y estuvo a punto de finalizarlo. Conectaba 2 más y les aseguro que paran la pelea. Cada oportunidad que tenía, ¡pum! Batazo a la pata. ¡Pa! Otro. Y así tiró 3 veces a Fluffy. Tercer round. Aquí Hernández derribó y casi le toma la espalda a Gregory. Amenazó varias veces con un mataleón, pero el Brazuca se lo puso muy difícil para encontrar el ángulo correcto. Además, en la pelea de pie cambió su instancia y le anuló la low kick al Brazuca y pudo contar un knockout trancasivo importante. Por eso, yo le doy al round a Fluffy. Cuarto round. Este fue un episodio muy facilito para Robocop. Fluffy, al tener que cambiar de guardia, se vio bastante limitado en todos los sentidos. Trató de explotar un poquillo más la ventaja en la velocidad que todavía tenía sobre Rodríguez, pero la pierna la tenía demasiado lastimada. Por otro lado, el Brazuca continuó castigando la base de Hernández, manteniendo su presión y evitando los deleznables, asquerosos y fétidos intentos de derribo de Anthony. Quinto round. Otro round para el Tapiriñado Sao Paulo. Vimos más de lo mismo. Un Fluffy que fallaba derribos, ya tiene un jab por asalto. Por otro lado, Gregory le volvió a barrer las patas a Anthony con un patadón. Lo intentó hablar con más patadas y rodillas al puerco, pero Hernández no cedía. He de decir que Fluffy, hasta ese asalto,
Sacó sus codazos desde el clinch. Y esa pudo haber sido la herramienta más importante en este combate. Pero tomar decisiones no es para todos, pobre imbécil. Para terminar de sepultar las aspiraciones de Anthony, Robocop derribó y controló a Hernández por minuto y medio. Ambos ya llegaron a su techo y en su perra vida tocado el cinturón. Esa es mi conclusión de la pelea estelar. Eso es todo, perrillos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan los MMA y también están hasta la madre de los grapplers, está en el lugar correcto. Nos vemos en la siguiente. Adiós.